Y hoy jueves es un espacio dedicado a quítale la muerte al cáncer. Específicamente hoy vamos a estar hablando sobre el dolor con un especialista al cual le tengo mucho cariño que se llama José Riera. Bienvenidos a todos los que se están conectando. ¡Wow! Gracias, de verdad. Mándenme por favor corazoncitos, que eso me alegra el alma porque me hace saber de que ustedes están ahí y de que realmente este espacio les está gustando, están comprendiendo, les sirve y les contribuye en su salud, en su sanación. Así que eso es lo que estamos aquí, para contribuir. Bueno, entonces les hablaba, José Riera es un súper terapeuta físico, él hace terapia manual, eh, es decir, fisioterapeuta, a expresarlo bien. Fisioterapeuta lo hace de manera manual, es decir, que nosotros sentimos muy poca presión en el cuerpo. Y la verdad que hoy nos viene a hablar de ese síntoma que nos vuelve un poquito locos a casi todos, que son los dolores musculares. Cuando estamos en tratamiento, cuando todavía no has ido a cirugía y muchas veces sin necesidad de tener un diagnóstico de alguna enfermedad crónica, simplemente tienes dolor porque haces un mal movimiento o algo pasa. Entonces, la verdad que ya está aquí, José, vamos a incluirlo y vamos a empezar a abrir sus preguntas. Mi gente linda, por un periodo de tiempo y para poderle extraer la mayor cantidad de información a esta eminencia que tenemos aquí, yo les voy a desactivar los comentarios por un ratito y los últimos 15 minutos yo abro los comentarios para que ustedes les puedan hacer todas las consultas que quieran a José, pero por favor, mándenos muchos corazones porque eso nos alegra el alma y eso nos hace saber que ustedes están ahí aunque no los estemos leyendo. José, por favor, preséntate aquí a esta gente hermosa, bella y preciosa de esta comunidad. Hola Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Para ¿y mí, tú? Qué rico. muy José está en bien. España, por cierto. O sea, imagínense todo el esfuerzo que él está haciendo. ¿Qué horas allá, José? Son las 10 de la noche. Wow, imagínense. Nosotros Y a estamos a esa, las 3 de la tarde. sí, son 7 horas de diferencia. No, bueno, para mí, como te dije, es un gusto hablar, bueno, con amigos y amigas como tú. Un placer hablar de temas interesantes y poder aportar un granito a toda la gente que nos escucha, bueno, y poder solventar a lo mejor en estos minutitos algunas dudas, algunas preguntas. Y el tema de hoy me encantó cuando me lo ofreciste porque tengo muchísimos años estudiándolo, hay muchísimas actualizaciones en los últimos años y bueno, hablar un poquito de dolor sería interesante. Ay, José, por favor, mira, vamos a entrar en materia porque la verdad es que yo me puse a investigar bastante Ujú. en el tema del dolor, en tema qué es, o sea, de dónde sale, si es mental, si es físico, si tiene que ver con el sistema nervioso. Y bueno, la Sí. verdad es que hay mucha información. Entonces, por favor, ¿qué es el dolor? O sea, vamos a partir, ilústranos, edúcanos sobre el dolor. ¿Qué es? ¿De dónde sale? O sea, no me lo inventé, o sea, please, por favor. Ya. Bueno, decirle a la gente que soy fisioterapeuta y bueno, tengo otras formaciones y bueno, es muy común que nosotros, los fisioterapeutas, tratemos el dolor, pero en cierta forma hay mucha equivocación tanto del lado de los profesionales como de los propios pacientes, porque Ok. creemos que el dolor es algo que cuando nos da un dolor, sea cual sea, sea las causas que hay muchas que las vamos a hablar, es algo malo. Y yo siempre le digo a mis pacientes, es verdad, el dolor que estás sintiendo es intenso, el dolor no te deja dormir, pero el dolor no es malo, es una alarma de tu cuerpo necesaria para que corrijas algo que está alterado. Y algo que está alterado no quiere decir que sea una lesión. O sea, no es que yo tengo un dolor lumbar y ya es una hernia. O ya no. De hecho, no lo digo yo, lo dicen los estudios. Un dolor lumbar, específicamente, ¿no? Ya voy a hablar de los tipos de dolor, pero un dolor lumbar,
la gente siempre lo relaciona con una hernia y lo primero que pasa, bueno, aquí en Europa no tanto, pero en Centroamérica, en Latinoamérica es hacerse una resonancia. Y si te Ok. salen, y si te salen dos hernias, dices, esto es el problema del dolor, vamos a cirugía. Y Wow. Ok. no tiene que ver que la imagen salga, lo hablaba ayer con una paciente en consulta online, tenía un diagnóstico, en la imagen aparecían cosas pues con nombres muy raros, pero ella no tenía, o sea, no se relacionaba lo que aparece en la imagen con sus síntomas o con su dolor. Entonces hay que tener mucho cuidado y yo creo que los profesionales tenemos que tener un buen léxico, una buena forma de explicarle al paciente cuál o cuáles son las causas de su dolor, que es lo interesante, porque si tú educas a un paciente, es algo, una premisa que yo tengo siempre, y bueno, y tú bien lo sabes, si tú educas al paciente y le explicas de dónde viene, va a recuperarse más rápido. Entonces, pues, ¿por qué no hacerlo? Entonces, José, por ejemplo, tú acabas de mencionar dos cosas súper importantes, tipos de dolor y que nosotros como pacientes reconozcamos el dolor. Claro. Eso es, o sea, esto cambia muchas de las cosas, Sí. porque vamos a la primera pregunta. ¿Cómo yo reconozco o te explico el dolor? Bueno, Y la segunda pregunta es, ¿cuántos tipos de dolor hay? claro, ¿qué pasa? Por lo general el paciente, y por eso pues lleva ese nombre, paciente, o consultante en realidad debería ser, Esa no me debe, gusta más. sí, Esa me no, gusta más. sí, Consultante. sí, en Porque realidad, paciente es una persona ahí que no hace nada. exacto. No tiene por qué saber, ¿sabes? Explicarte. A veces llegan los pacientes y te dicen, bueno, tengo un dolor en la rodilla que me pincha, que me quema, y a lo mejor con esas características que ya la está nombrando, el profesional entiende que a lo mejor porque te arde es un dolor de un nervio y no necesariamente, porque son metáforas que muchas veces y por cultura tenemos. No es lo Ajá. mismo, o sea, no es lo mismo un paciente que te explique un dolor aquí en Europa, en Galicia, que te lo Ujú. explique a lo mejor en Venezuela, que te lo explique en México, porque tienen metáforas diferentes. Entonces, la cultura, aquí voy a algo interesante, la cultura interpersonal y la cultura de cada país tiende a eh, modificar, digamos, el umbral del dolor. Eso son en Una, las consu- últimas investigaciones. una consulta. Entonces, si la cultura, o sea, identifica el umbral del dolor, quiere decir que también es la cultura interna de mi casa o Sí, de mi entorno sí, que me han o predispuesto o enseñado sí. a describir el dolor de cierta manera. Y llevarlo mal. Pero déjame contestarte las preguntas primero y vamos a ese tema. Ay, qué bueno, qué Sí, ahí es que es muy, muy amplio y tengo bueno. Ok. mucho que decir. Qué bueno, Hay, dale, yo, sí, hay tres tipos de dolor. El dolor cuando uno se golpea es un dolor local, es un dolor, pues, nociceptivo, es algo por un proceso inflamatorio, ¿ok? Hay un dolor neurogénico que compromete un poco ya nervios. En realidad, los últimos avances no solo es el nervio, sino todo ese paquete vascular que también compromete, hay un componente ahí vascular, y una ujú, sensibilización, que son esos pacientes que llegan que lo soplas y ya tienen un dolor como si le estuvieses... Entonces, ¿sabe? Esos son casos que por eso hay que clasificarlos, porque cada tipo de dolor se tiene que manejar totalmente diferente, incluso ok, desde la medicación, desde la percepción hasta la prescripción de ejercicio, hasta cómo tocar. Entonces, wow, no puedes tocar un paciente que sí estaba corriendo, cayó de rodillas y tiene una inflamación en la rodilla, igual, y no va a tener un pronóstico igual a un paciente que tenga un dolor, voy a decirlo crónico, que no me gusta decirlo, pero para que la gente entienda, un dolor crónico, que es este dolor que comenzó a lo mejor con algo local, abarcó porque se cronificó, porque abarcó otras estructuras y se hizo neurogénico, o sea, ese componente nervioso, y ahora ujú, llegó más profundo al sistema nervioso central y a un sistema nervioso autónomo. Entonces ese dolor que
le das, incluso yo he tenido casos aquí en España que están consumiendo morfina y todavía no mejora, o sea, imagínate. Entonces, claro, pero es porque el diagnóstico ha sido un poco no claro. Lo otro, y aquí cuando hablo del diagnóstico es algo importante porque los profesionales de la salud estamos acostumbrados, y me incluyo, a que el paciente te llegue y tienes que darle un diagnóstico. Y Claro. pues a veces no, porque las causas pueden ser múltiples. Y de hecho el dolor está descrito como una sensación, sí, desagradable, pero es interpersonal y es muy modificable. Y es una percepción del cerebro. Ok. No tiene que ver, como te dije de inicio, con un daño tisular, con un daño local. No necesariamente, es de hecho, un porcentaje muy bajo son así. Wow. Sí, entonces hay que primero valorarlo, primero saber cuáles son las causas y bueno, hay múltiples estudios, no necesariamente hay que irse a una resonancia, a una radiografía, a una electromiografía que es un estudio de conducción nerviosa, sino interrogar, hacer digamos un feedback interesante, importante, con preguntas a lo mejor bien puntuales al paciente, porque es multifactorial. Entonces ahí está lo interesante, o sea, buscarle esa quinta pata al gato para Ajá. saber cómo guiar al paciente. Muchas veces he tenido casos de pacientes que tienen un dolor en rodilla y a lo mejor, por decirte algo, un caso es por una deshidratación y el paciente no sabe. Y consumir un poco más de agua y en una semana ya está, por ejemplo. Entonces, eso es lo interesante de abordar el dolor y lo complejo también. Y sobre todo, José, porque el dolor tiene una carga emocional muy fuerte. No, Porque en el momento donde a ti te duele algo, lo primero que uno hace es achicarse. O claro, sea, uno contrae más el cuerpo completo, te achicas y en el momento que te estás achicando, tu estado de ánimo, ¡pum!, claro. baja y de una vez o sea, empiezas o a pelear con el dolor o a rendirte a rendirte ante el dolor, entonces te preocupas en lugar de ocuparte Ya, sí, de lo que uno debe hacer. es que es precisamente eso. Lo primero es identificar. Lo primero es identificar. Como te digo, hay diferentes tipos de dolor y partiendo de cada uno es un abordaje diferente. Porque si yo, como te digo, de base, me voy corriendo, me caí, me tropecé, sé que ese tipo de dolor es porque hay una inflamación, hay una cierta lesión del tejido y eso va a durar X cantidad de tiempo, dependiendo del Ok. metabolismo de la persona, tal o cual. Sí, Ese es dime. uno. Ese es uno. El El otro segundo. dolor es el tipo que se te adormecen las manos, que hay pinchazo. Ahí puede existir una compresión nerviosa o no, porque hay mucha musculatura que da dolores referidos también. ¿Ok? Y Ujú. es muy parecido a un dolor de compresión nerviosa. Entonces, Ok. muchas veces puede haber o no. Entonces hay que hacer test de diferenciación para saber si tiene una relación o cuál es la causa. Y el otro es cuando ya pasa a otra etapa donde el sistema nervioso, o sea, los nervios, médula, nervio, ya están súper saturados de información dolorosa y ya abarca más central a otro sistema nervioso que es el autónomo, que es lo que no Ok. controlamos, son a nivel más ganglionar, donde se hace un poco más difícil manejarlo y es cuando estos pacientes ya consumen una medicación importante para bloquear esa vía del dolor, pero en realidad, entendiéndolo antes, pudiesen haber prevenido, que es lo que en realidad se debería hacer, llegar a esa etapa. Claro. Ese es el segundo. No, ese ya sería el tercero, Ok. el más, digamos, El más elevado, el más crónico. el más, es crónico porque pasa por esos procesos local, después periférico, hasta lo central. De hecho, Ok. hay un nombre que se llama sensibilización central. Ok. ¿Entiendes? O sea, son tres tipos. Repítemelos de nuevo para estar clarita y saber que me aprendí la lección. Uno es el, Nociceptivo o local. ok, Ok. ese es el que me golpeé y Y me duele con porque, un bueno, golpe te golpeaste, claro. me golpeé, me dolió y la inflamación va a tener 1 o 2 Un días, proceso, ¿verdad? ajá. El segundo es el, Neurogénico eh, periférico que ajá, compromete
puede comprometer el mismo tejido, pero no necesariamente por un trauma, compromete el mismo tejido y nervios. Y el otro ya es más central, ya abarca mucho más estructuras, no solo local, sino a nivel del sistema nervioso central y autónomo. Ok, ok, Sí. perfecto. Entonces, llego yo donde ti, José, ¿verdad? Maritza, Ujú. y te digo, José, me duele aquí. Claro, Me duele aquí. O sea, de verdad, o sea, me duele aquí. bien. ¿Y cómo sería? O sea, es como para hacer la dinámica para que, Sí, para que nos eduquemos. sí. José, me duele aquí. Claro, fíjate, Entonces, ahí donde te tocas, puede haber una alteración o una lesión, para que se entienda más fácil, ujú, muscular, nerviosa, articular, respiratoria, irradiado de la cervical, irradiado de músculos masticatorios, desde las vísceras. Esa ok, es una zona muy común, dolorosa, cuando un paciente no es que tiene una patología visceral. O sea, las vísceras, cuando digo vísceras, hablo de estómago, hígado, riñón, que todos los órganos tienen una cavidad, ¿ok? Como una articulación, ¿ok? ujú, Exactamente igual, donde tienen un tejido donde ellos se tienen que mover para funcionar bien. Muchas veces ese tejido no está muy en compresión, está muy rígido, está muy en tensión, y esa víscera, por ejemplo, en el caso del lado derecho que me estabas comentando, el hígado no mueve bien tanto internamente como todo su entorno, que también tiene otros, digamos, relaciones con otros órganos, y si no se mueve bien, va a generar mucha más carga de ese tejido y la musculatura entra en tensión, porque te cambia ok, tu postura, te cambia tu patrón respiratorio. Entonces, el cuerpo tenemos que verlo como un todo. No podemos ok. verlo que me duele el hombro y todo está en el hombro. No, te lo juro, yo, pues, de esta forma o digamos, forma de ver al paciente, tengo, bueno, muchos años y cada vez es menos, o sea, son menos los casos que si tú tienes un dolor en el hombro, el problema es local. Muchas veces viene de otra zona. ¿Ok? A lo mejor el porcentaje local tiene un 10%, que sí hay un daño local, pero el otro 90% viene de otras estructuras, de tu postura, de por qué no respiras bien, entonces el hombro se adelanta y entra en tensión. Bueno, hay muchas modificaciones. Entonces hay que entender un poco, hacerse, bueno, el profesional y la persona hacerse un escaneo de cómo nos estamos moviendo y de Claro. cómo se mueve nuestro cuerpo en el entorno para hacer un escaneo. Y precisamente de ahí viene el dolor, porque es la relación que tiene el cerebro de que algo no funciona bien y produzca un dolor. José, ¿y cómo me hago consciente de cómo me estoy moviendo? Si en realidad yo lo hago porque, o sea, ya yo sé caminar desde hace Claro, muchos años, entonces, bueno, yo voy. claro. ¿Cómo me hago consciente de cada movimiento? Bien, interesante. Bueno, tengo desde hace 4 años haciendo un programa, digamos, de orientación a los pacientes para que entiendan, incluso tienes que ver con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, porque te da mucha información, los captores externos te dan mucha información de cómo te mueves tú. Muchas veces llega y le tapas en los ojos al paciente y le dice, súbeme el brazo a 90 grados y a lo mejor están en 20 grados, pero su Claro. cerebro ya lo registra como que eso es 90 grados y ahí es cuando empieza el problema. ¿Cómo aprender? Hay que conocerse. Hay muchas zonas del cuerpo que a veces ni siquiera la tocamos y por supuesto esa percepción, el cuerpo tiene unos sensores, por decirlo de alguna forma, y esos sensores nos dan información, le dan información al cerebro de cómo está la zona o que se mueve, que no se mueve. Entonces es Ujú. cuando mucha gente llega y dice, bueno, es que no puedo mover el hombro o el hombro lo muevo hasta aquí, pero es que claro, el dolor es porque lo estás moviendo, pero es porque tu cerebro reconoce que está algo mal y le está poniendo un freno, a lo mejor muscular o lo que sea. Entonces es más un tema más central, no es tanto local.
y reconocerlo, hay que hacerse una autovaloración frente a un espejo, ver la movilidad, hacer ejercicios que integren todo tu cuerpo. Ujú, Yo no soy partidario de hacer entrenamientos aislados, sino globales. Nosotros funcionamos bajo cadenas musculares. Yo para mover mi ujú, hombro necesito mover cadenas desde cuello hasta la mano. No es solamente el ujú. hombro. Entonces, entendiendo todas esas pautas, va a haber mucha información que vamos a darle al cerebro para movernos bien. José, y por ejemplo, cuando sufrimos alguna, no sufrimos, o sea, pasamos por alguna cirugía, Uh -huh. pasa mucho que sales de la cirugía, pero hay como como que uno se disasocia un poquito del cuerpo, entonces hay dolor, hay molestia, o Miedo. sea, ¿cómo? Ajá, exactamente. Claro. ¿Cómo, cómo volvernos a asociar con nuestro cuerpo después de un postoperatorio? Sí, fíjate, depende del tipo de postoperatorio, claro. Si es, sobre todo si es a nivel de miembro inferior, a nivel de las piernas, tobillo, pie, rodilla, cadera, pues sabemos que esas articulaciones son donde hay más sensores, estos que te comento, y nos Ajá, dicen en qué posición estamos, ¿no? Nos orientan al cerebro en qué posición está, al sistema nervioso. ¿Qué pasa? Cuando hay una cirugía, por lo general, lo que se hace es ampliar un poco la articulación para trabajar mejor, el cirujano, el médico, y esto hace que esos propios sectores, esos sensores, digamos, se inhiban, se apaguen un poco. Entonces, claro, tú sales de una cirugía y lo llevo por experiencia porque cuando jugaba al fútbol, pues me operaron tenía 12, 13 años, me operaron de la rodilla y después no sabías caminar. Entonces, claro, es porque se pierde esa capacidad, porque tu cerebro, el cerebro, digamos, hay que entender que tiene una plasticidad. Y de hecho, por eso es que el cerebro, tú estudias 4 carreras y las 4 carreras las puedes desenvolver sin ningún problema, porque todo lo que le metas al cerebro, si lo priorizas, él lo va a recibir. O sea, puedes meterle todo lo que quieras. ¿Qué pasa? No es que tiene un límite como una computadora, como un ordenador, no, él es infinito. él es, Lo que pasa es que prioriza cosas. Lo mismo ocurre con el tema de reentrenar o aprender nuevamente. Entonces, claro, después de una cirugía es normal que alguien no sepa caminar, pero hay que, si tú empiezas a caminar, a dar los primeros pasitos, como todo, aprender a andar bicicleta, pues el primer día te cuesta el mundo y aprenderás a manejar, a conducir también, pero ya después es algo automático, porque la plasticidad modifica y ya el cerebro reconoce que el movimiento es tal o cual y sigue. Pero esto tiene un doble filo, porque muchas veces hay pacientes que se lesionan, por ejemplo, un esguince, y lo que hace el cuerpo y el cerebro es adaptar o mal adaptar para seguir funcionando, pero muchas veces trae otras repercusiones a la larga. José, y por ejemplo, tú sabes que ahorita mismo estamos en una época un poco preocupante. Estamos en un momento de estos que estamos aprendiendo a relacionarnos nuevamente después de toda esta transformación global Sí, que hemos tenido. Entonces, mucho de lo que está sucediendo es que ahora estamos haciendo esto mm, así. De verdad, yo veo noticias, veo en la televisión o cuando de repente tengo una videollamada con alguien, veo mucho esto. claro. Entonces, y en momentos de estrés, realmente uno empieza como que, chuleta, como que estoy adolorido, y el cuello se me tensiona. ¿Qué nos recomiendas tú, José, que podamos hacer? Así como para, ya que estamos hablando de reconocer el Sí. cuerpo y reconocernos nuevamente e integrarnos con él y autovalorarnos, cuando nos pillamos haciendo eso, cuando me pillo haciendo eso, ¿qué me recomiendas que haga así sencillito desde aquí, desde mi casa, para poder ir mejorando esa sensación?
Claro, antes sería importante, antes de hacer cualquier modificación o cualquier tratamiento, prevenir. Y sí es cierto bueno, esta época está bien compleja, pero a la vez yo diría que positiva, porque hay que reinventarse y la vida nos está llevando a eso, ¿no? Y hay que ser consciente de ello. Y para eso, conociendo, ¿ok? Y modificando estructuras, va a haber un cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Que apretar los dientes, que hay múltiples factores, múltiples causas, desde un tema gástrico, un tema respiratorio, un tema postural y por supuesto emocional, ya el pensar pues, y generar ansiedad, ya vamos a generar otros neurotransmisores como cortisol y todo eso modifica, porque el cuerpo lo que va a hacer, y ahí voy a lo que dije de inicio, no es algo malo que el cuerpo hace, el cuerpo lo hace para liberar tensión, lo hace para decir, bueno, voy a descargar por aquí y la única forma es apretar. Cuando la Ujú. gente tiene bruxismo, hay que, yo le indico a los pacientes ejercicios con la lengua, ejercicios, sí, ejercicios respiratorios, porque al modificar la cervical y los ejercicios respiratorios, obviamente hay que identificar, ¿no? Cuáles son las causas, porque puede ser desde lo emocional solamente o un tema postural. Mm. Pero en globalidad, ejercicios con la lengua tiene unos músculos que en muchas ocasiones van a generar que la lengua no mueva bien y eso genere tensión a nivel de los músculos masticatorios y cervical, incluso causantes de migrañas, mareos, entre otras cosas. Entonces, tratar la lengua, movilizar la lengua, sacar la lengua, sacarla, llevarla a un lado, sentir tensión de la lengua, al otro lado, abajo, arriba, ese tipo de cosas va a relajar, porque la lengua es un músculo. Bueno, uno no, son varios, pero en sí son un conjunto de músculos que va a modificar mucho. Así que hay que movilizar la lengua y no es solo la lengua, hay que movernos. Y más con esta era que estamos viviendo estos días, hay que movernos. No podemos estar esperando que las cosas se reparen, que no, hay que movernos, hay que pensar diferente y reinventar. Oye, José, sí se siente. En serio que sí se sintió. Sí, Aquí. cuando empiezas a hacer movimientos con la lengua, empiezas a sentir que la zona libera, incluso empiezas a hablar mucho más fluido. Muchos pacientes refieren, Wow. muchos pacientes refieren que empiezan a hablar mucho más fluido. De hecho, hay muchos ejercicios específicos que lo hacen los cantantes precisamente antes de entrar a como calentar la voz. Wow, sí, te lo digo que sí, sí se sintió aquí. O sea, aquí. Sí, ahí en la articulación de la temporomandibular. Tiene mucha relación con músculos nucales, sí, y músculos que nos ayudan a tragar, el glutorio. José, otra pregunta Sí, que me ha llamado poderosamente la atención. Mira, aquí se va a ir un poquito más específico, nada más puedes darnos una recomendación como tu opinión general. Normalmente, cuando hay, y esto te lo digo por experiencia y experiencia de otros compañeros, cuando estamos pasando por algún tratamiento oncológico, muchos de los tratamientos que nos ponen nos dan dolores musculares. claro. Pero de verdad, yo en ocasiones he sentido que me quiebro. O sea, o sea, la descripción que yo siento es que como si me estuvieran estirando, que me quiebro. ¿Viste esa Entonces metáfora, pasa, no? Eso de quebrar. exacto, yo siento, wow, o sea, se me van a quebrar los huesos. O Ya. sea, es un dolor, pero, o sea, es como intenso, profundo. Entonces dura unos días y se va, y hay otros que quedan. Por ejemplo, hay otros que quedan, no que me impiden hacer nada, pero sí obviamente la movilidad cambia. Te doy mi ejemplo, a mí se me caen muchas cosas. Y he aprendido, en lugar de, por ejemplo, agarrar algo así,
así como hacía antes, lo agarro con más cuidado, lo agarro con mucho más gesticulación, porque en un descuido que me pinche lo que tengo adormecido, ¡pum! O sea, Ya. se va a caer o perdí o perdí como el agarre, porque hay algunas partes que me molestan o que están, o yo siento que están contraídas. José, ahí que no, bueno, antes de esto hacía terapias, pero ¿qué nos recomiendas hacer aquí en casa? Sí, y vuelvo a lo que dije de inicio, porque es muy importante y hay muchísima evidencia. Las metáforas, como se describe el dolor, es lo primero que tenemos que cambiar. Porque Ok. si tú piensas que algo se va a quebrar, obviamente te va a generar más temor. ¿Ok? Ajá. Entonces, eso es lo primero que la gente tiene que cambiar, porque nada se va a quebrar, aunque la sensación puede ser parecido, pero bueno, no sé si has tenido alguna fractura en algún momento, pero seguramente no se relaciona con la sensación, sino que como, ahí voy, como tuviste una experiencia dolorosa en algún momento, lo relacionas con eso, ¿ok? Claro. Entonces, primero cambiar el tema de metáfora. Es Ese es bueno. importantísimo, sí, importantísimo, importantísimo. Reduce en los estudios que hay, reduce un 40% el dolor, ¿ok? Que es algo importante. Quiero 40%, que sepas que solo este tip me encantó. O sea, sí, cambiar el mindset, o sea, sí, cambiar la mentalidad, sí. ya vamos Sabemos que ganando. tienes dolor, sí, tienes dolor, pero nada se va a quebrar, nada se va a romper, porque si vamos a lo mismo, pensamos eso, el dolor va a aumentar porque te va a crear más ansiedad, porque puede ser que quiebre algo. No, no. Tu cerebro cree que va a quebrar algo, pero no va a quebrar nada. ¿Qué pasa? Cuando hay tratamientos oncológicos, sabemos que pues hay radiaciones, hay un daño celular, y no solo un daño celular a la zona que se está tratando, sino general, y sabemos que el nervio tiene ciertos componentes también celulares y daña, y el nervio tiene una capacidad de regenerar, pero tiene un proceso, por eso es que lo sientes mucho más de inicio y luego va pasando. Por supuesto, la alimentación bueno, complejo B12 va a modificar mucho y va a paliar estas sensaciones de que no se va a quebrar nada, sino de la información dolorosa, porque es como que tengas un cable y pues por dentro le hagas ciertas modificaciones, pues vas a sentir eso. ¿Qué hay que hacer? Seguir moviéndose. A lo mejor no como te movías antes, porque tiene un proceso, ¿ok? Como todo. Hay procesos de regeneración que tienen un tiempo, hay procesos de cicatrización que tienen un tiempo, pues hay que esperar el proceso. Lo que pasa es que los humanos queremos modificar la anatomía, la bioquímica, la biología, y ahí es cuando estamos, y lo vemos con los futbolistas aquí en Europa, queremos recuperar a alguien en 2 días y el proceso son 15 días, pues no lo puedes cambiar, así sean futbolistas, así sea quien sea, es la misma Claro. cosa. Entonces, dejar, o sea, no moverse en estos casos, como los que me comentas, es más bien crear más, darle información al cerebro de temor, de que si me muevo algo va a pasar malo. No, hay que moverse teniendo la seguridad de que estamos hechos para movernos. De hecho, si no, muchas de las enfermedades hoy en día es porque no nos estamos moviendo. Yo coloqué una película que vi con mi bebé esta semana, se llama Vecinos Invasores, les recomiendo totalmente porque hablan, son animales, lo Ajá. cuento rapidito, son unos animales que fueron a invernar y cuando terminan de invernar ya habían construcciones, habían casas y no sé qué. Entonces, claro, ven los carros y le dice, uno le pregunta al otro, pero ¿qué es esto? ¿Qué es eso que se mueve y rueda? Bueno, es lo que usan los humanos para no caminar. ¿Qué es aquel asiento? Bueno, es lo que usa el humano para ver algo, o sea, ver la televisión y comer. No se mueven. Entonces, ¿sabes? Es una película muy de niño, pero en realidad a mí me encanta, la he visto 3 veces porque da, Los te mensajes hace, son para uno. te hace recapacitar de muchas cosas. Entonces, bueno,
a lo que voy, el no moverte por temor va a crear más dolor, ¿ok? Porque si no te mueves en estos procesos, vas a generar articularmente y muscularmente residuos inflamatorios normales que si al no movernos, la circulación va a ser un poco más enlentecida y pues esos residuos no van a barrerse. Si nos movemos, si respiramos, ejercicios respiratorios son muy importantes en estos casos porque los pulmones no solamente entra aire, pero hay un intercambio gaseoso en donde sale nuevo aire con otros nutrientes y va a todo el torrente sanguíneo. Entonces, el respirar es importantísimo en estos casos. El respirar bien, hacer ejercicios respiratorios y moverse. El moverse quiero decir, no es estar viendo la tele por un largo trecho, sino hacer movimientos, pararte frente a un espejo, hacer movimientos de hombro, hacer movimientos de expansión, respiración, ejercicios de, bueno, nosotros en la metodología que estamos desarrollando se llama mobility, que es moverte cosas que a lo mejor tu cerebro no tiene integrado. Y muchas veces lo damos por hecho que se mueve y no se mueve. Sobre todo. José, la verdad que esto me ha encantado y si algo me llevo de mensaje de todo esto, son dos cosas. Uno, cambiar la metáfora del dolor, o sea, aquí. Y lo segundo, que es moverse. O sea, el movimiento más chiquitito que podamos No importa, hacer no importa. hace transformaciones Grandísima, grandísima, grandísima. Lo que pasa es que, claro, la gente está acostumbrada a decir, bueno, es que yo no tengo, por ejemplo, no tengo tiempo para hacer los ejercicios, no tengo tiempo para entrenar, no tengo tiempo y no. El tema es que no tenemos una buena gestión del tiempo. Pero es mejor hacer 5 minutos de ejercicio que no hacer nada. Entonces, si tienes una buena gestión de hacer 5 minuticos, el cuerpo, cuando estés haciendo esos 5 minuticos de ejercicio, va a querer 5 más. Y va a querer, porque va a generar endorfina, va a generar serotonina. Entonces, el moverte, yo pienso, bueno, estamos hechos para movernos. La mejor medicina es moverse y el ejercicio, obviamente, adaptado a cada quien, adaptado a circunstancias, pero hay que moverse. No queda de otra y sí. Acabo de abrir los comentarios para todos los que quieren hacer preguntas. Aquí tenemos a nuestro experto, José Riera. Ya saben, él es fisioterapeuta, es terapeuta manual. José, explícale la diferencia entre un fisioterapeuta y un terapeuta manual para que sepan más o menos lo que es. Por favor, pueden hacer sus preguntas ahorita. Aprovechenlo, que lo tienen aquí, que le pueden hacer ciertas consultitas. ¿Cómo se llama la película? Vecinos José. Invasores. Está en Vecinos Netflix. Invasores. Sí. Ajá, está en Netflix. Sí, en Netflix. Pues bueno, un fisioterapeuta, el concepto de fisioterapia viene de que tratamos con medios físicos, ¿no? Ese es el concepto principal. Medio físico es calor, frío, movimiento, ejercicio. Y la terapia manual abarca un poco más global porque analiza el cuerpo como un todo. No solamente, como hablaba antes, no solamente un tema local, me duele el hombro, yo valoro el hombro, sino el hombro, anatomía pura y fisiología pura, tiene una relación con la cervical, con todo el tórax, con las escápulas, con el codo, con la mano. Entonces, pues, al relacionar con todo esto, encontramos muchísima, digamos, información para tratar y ser un poco más específicos mediante esa globalidad, mediante esa valoración inicial que es la más importante. Es la diferencia, sí. Ok. Bueno, gente, yo les digo algo. Una vez, yo voy a contar esta aventura, porque así fue que yo conocí a José. Una vez yo me dio por ser maratonista. Y entonces yo me fui a ser maratonista a un lugar muy lindo que hay aquí en Panamá que se llama el Causeway.
Mm. Y yo, bueno, yo disque calenté y disque tenía condiciones y empecé a correr para yo bien chévere, o sea, yo llena de motivo y en una de esas, track, track, yo sentí un dolor, yo no les puedo explicar. O sea, era de verdad como si me hubieran dado un latigazo, una metáfora, voy con la metáfora. Wow, o sea, yo dije, ¡ah! O sea, y traté de regresarme hacia donde estaba mi auto y realmente iba arrastrando la pierna. Bueno, yo dije, bueno, un mal movimiento, etcétera. Y así llegué y me fui al cine. O sea, llegué, me bañé, me arreglé arrastrando la pierna, así. Y yo dije, pero me fui al cine porque eso era o sea, ya eso eran los planes. Al día siguiente yo decía, yo dije, en serio, ¿en qué momento se me ocurrió ser maratonista? O sea, ¿esto qué es? O sea, ya iba frustrando los planes, o sea, Claro. la metáfora ya me iba frustrando los planes. Bueno, hasta que yo realmente me recomiendan a José, llegó donde José y era mi psoas el que se había lastimado. Claro. Y realmente parece mentira. Yo dejé de moverme. ¿Te acuerdas, José? Claro, claro, Que claro. o sea, en serio, no me movía. Caminaba o sea, lo que tenía que hacer. Entonces, cada vez que intentaba de nuevo hacer ejercicio, por la falta esa de movilidad, o sea, caminaba hacia todo normal, iba a terapia, y José me decía, haz estos ejercicios en casa, y yo los hacía, pero era todo con mucho miedo, y era por el miedo a que me volviera a doler. Entonces, cuando ya me sentía disque fuertecita, de nuevo yo llena de motivo a ser maratonista y tácatela, volvía. Y era una constante y una constante y una constante ese tema, hasta que un día realmente comprendí lo que me dijo José, o sea, haz lo que sea, pero que sea chiquitito, pero hazlo, Claro. hazlo y de verdad, gente linda, José, tú estás pasando consultas en línea ahorita mismo, por favor. Eh, Eh, sí, bueno, por toda esta situación ya veníamos, mi esposa y yo ya veníamos pues haciendo una consultas online desde que, bueno, salimos de nuestro país. Siempre hay pacientes por todos lados y conocidos y bueno, lo veníamos haciendo, pero hicimos y entablamos digamos, un esquema de valoración online y pues hasta ahora lo empezamos a implementar ahora con todo esto y de verdad yo que soy tan táctil, tan querer tocar, querer mover y valorar y para aquí y para allá, pues nos está yendo súper bien porque la gente se recupera muy bien, obviamente, la valoración muy José, te perdí. analítica, Ahí estás. eh, Ajá. sí, muy específica, muy analítica y pues los pacientes a veces dicen, bueno, yo no sé por qué me voy mejorando, pero voy muy bien, a lo mejor estoy haciendo otras cosas, ya pude empezar otra vez a moverme. Entonces, bueno, también hay que, como te digo, entender un poco las causas del dolor y es lo interesante porque un porcentaje grande de los pacientes que por las consultas online han llegado ha sido porque un tema alimenticio le genera un cambio importante a nivel mecánico. Porque una cosa, o sea, es un hilito que entrelaza una cosa con otra y de repente tú le preguntas, te consultan por un problema del cuello y resulta que tú le preguntas específicamente si tiene alguna alteración gástrica y te dice, sí, tengo reflujo. Ya al tener reflujo, ya hay una modificación respiratoria, porque el estómago tiene que ver con la cervical y con el cráneo. Entonces, empiezas a atar cabos y le indicas ciertas cosas que requieren específicamente, que muy bien la gente lo puede hacer, y aprenden a hacer no solo ejercicios, sino movimientos y autotratarse, que es lo interesante. Y ahí Ok. empiezan a conocerse mucho más, claro. Eso me gusta Sí, porque es sí, una autoexploración. claro, porque Eso está.
lo primero que se hace es, bueno, mediante la cámara, claro, movimientos, cómo te mueves, como tal, cómo está la postura, mueve para aquí, mueve para allá, hacemos un análisis, que el análisis, pues, dependiendo de las imágenes y de toda la exploración, pues nos tardamos un día, 2 días, porque, bueno, hay que hacer un análisis importante, y luego le envían unos links con los ejercicios y movimientos específicos a cada quien. Si es un tema cervical, primero empezamos con la parte respiratoria, luego con movilizar un poco las vísceras, luego con hacer ejercicio y mejora porque es reeducar, y es lo interesante, es reeducar el cerebro a que lo que te produce el dolor ya no debe producir el dolor porque estás modificándolo. Y tú, solo. Entonces, ese autotratamiento es mucho más positivo que sea algo pasivo, que venga yo y lo mueva y lo relaje, pero si tú no lo has integrado en tu cerebro, a lo mejor no va a cambiar. Y es mucho, por experiencia te lo digo, es muy común que eso pase. Llega el paciente a consulta, lo tratas, le indicas unos ejercicios, no los haga y a la semana siguiente venga igual. Entonces, Claro. ahora depende de la persona, de su responsabilidad que tiene para mejorar, porque obviamente quiere mejorar, su responsabilidad hacia la mejoría del dolor o de la alteración. Bueno, señores, como todo, hay que tomar responsabilidad. Si Sí, uno no toma responsabilidad del proceso, es muy difícil que el diagnóstico mejore, el diagnóstico o el pronóstico sea distinto a lo que tenemos escrito o a lo que vamos sintiendo. sí, porque Así eso, que, esto que comentas del diagnóstico, Mari, como te dije de inicio, a veces cometemos los profesionales de la salud hacer un diagnóstico y no porque esté equivocado, sino que la gente, o sea, tú le nombras hernia discal y la gente se asusta. Y a lo mejor la hernia no tiene nada que ver con su dolor. O le nombras, no sé, artrosis y ya dice hasta aquí y cosas así. Entonces, es lo que te hablaba de la metáfora. Hay que en saberle comunicar al paciente que porque tenga una artrosis o porque tenga una tendinitis o porque tenga cualquier nombre raro que existe, no es que no lo tenga, pero que no es algo que no pueda modificarse. Sí se puede modificar, sí se puede modificar. Obviamente hay causas que va a tardar un tiempo porque tiene un ujú. proceso y el proceso hay que llevarlo de la mano de, bueno, del terapeuta, ¿no? Creo que hay una pregunta.
una pregunta. Sí, hay una pregunta, dice, esplendor. Hola, hola, buenas tardes mi gente linda, ¿cómo están? Soy Maritza